Yo soy Panquequita. Y yo soy Semimiau. Y juntas somos Panquequita y Semimiau. Este es nuestro último programa porque ya no nos alcanzó presupuesto. Pero nosotras no nos queremos ir. Queremos seguir aprendiendo, informando, creando. Sobre los derechos culturales. Muéveme esa ruleta, Panquequita. ¡Ay! Ya no hay ruleta. La vendimos para recaudar fondos. Pero no importa. Usemos la imaginación. ¡Wow! Mira cómo se mueve la ruleta imaginaria. Derecho a las expresiones culturales. Y derecho a la creación. ¿Y qué mejor manera que expresando y creando lo creado que quiero expresar? Hagamos un cortometraje postmoderno, contemporáneo, surrealista, experimental, folclórico. La capa Ya está todo listo en el elenco, los músicos, los performers, los bailarines. Y perfecto. Yo quiero unos delfines voladores y un arco iris con brillos que cae aquí en el centro. Y fuegos artificiales. Y no, eso no. ¡Y ya sé! ¡Fuegos artificiales! Sí, anótalo. Y Meryl Streep. Y, bueno, sí, llámala. ¿Aló? Buenas, ya no podemos destinar ese presupuesto para cultura. Vamos a reducir gastos a la mitad, porque tenemos que gastar en cosas más importantes. Cupcakes para el Congreso. Olvídate de Meryl. ¿Y quién va a ser la protagonista? No sé, hagamos casting. ¿Aquí es el casting? A ver, perfiles. No, aquí no es. Siguiente. Next. Hola, soy Alejandra. Hola, Fernanda. Alejandra, Sí, ¿cómo sea? El monólogo, por favor. ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Corte. Muy bien, muy bien, pero necesito que lo hagas con un poco más de miedo, sí, pero también alegría y nervios, pero no tantos. Eso, ahí. Eso, dale, decí tu texto. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Eso, sosténme ahí, eso. ¡Y listo, ya está! ¡Quedaste, boluda! ¡Ya está! Ay, gracias. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Cómo? ¿Que cuánto van a ser mis honorarios? ¿Perdona? ¿Vos me estás cargando? Escuchame una cosita. Yo te estoy dando la oportunidad a vos para que estés en este proyecto y tenés la osadía de preguntarme de que cuánto se te va a pagar. Por favor, vos deberías pagarme a mí, boluda. Un poquito de humildad. ¿Cómo han cambiado los tiempos ahora? Antes nadie se quejaba. Y vos deberías estar agradecida conmigo, boluda, por permitirte hacer lo que amás. No, yo sí quiero estar en el proyecto. No te preocupes, si quiero estar. Y encima se confunde al hablar, boluda. No me hagas perder el tiempo. Y mañana llamado a las 4 de la mañana. Para. ¿Podés hacer el movimiento de los bracitos un poquito más? Un ratito, ¿eh? ¿Aló? Llamamos para informar que nuestra marca no va a financiar al equipo de sonido ni al equipo de grabación. Necesitamos que sean formales, que tengan al menos 100 años de experiencia y que cuenten con actores famosos. Entre ellos un influencer con mínimo 1 millón de seguidores, ¿manjas? ¿Cumplen con todos esos requisitos? ¿No? Entonces, chao. Mira, yo sé que vos sos una profesional, aquí todo el equipo está súper entregado, dándolo todo. Quizá tenga que pedirte algunas cositas de más. No pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. Y listo, ya está. Tráeme la claqueta, por favor, y cantala. Escena 1. ¡Acción! ¡Y corte! ¿Qué es eso? Eso es un cóndor, boluda. ¡Metele gracia! ¡Mira! ¿Viste? ¡Ahora vos!
texto. ¡Oh! ¡Qué linda esa mañana! ¡Pero coge el boom, boluda! ¡Oh, pero qué veo! ¿Pero ¡Eso! qué veo! ¡El zorro ha llegado a mi nido! ¡Está viniendo el zorro! ¡El zorro, boluda! ¡Haceme el zorro, eso! ¡Pero el boom! ¡No te olvides del boom! ¡Mueve las luces para que se vea! ¡El zorro! ¡Vamos, eso! ¡El cóndor! Ahora el cóndor se asusta. ¡Eso me encanta! ¡Esa expresión! ¡Dame más! El zorro trata de morder al cóndor. ¡El cóndor vuela! ¡Volá, boluda, volá! ¡Oh! ¡Qué linda esa mañana! ¡No mires a la cámara, estúpida! ¡Vuela, cóndor! El zorro lo persigue, vamos. Los dos personajes, eso, los dos personajes. ¿No sabes hacer los dos personajes al mismo tiempo, boluda? El zorro muere. ¡Cara de zorro muerto! ¡Eso! El cóndor se alza por los aires como un ganador. ¡Volá, boluda, volá! ¡Pero el boom! ¡Eso! ¡Eso, dale! ¡Y corte! ¡Fenomenal! ¡Un trabajo fenomenal, boluda! ¿Aló? Buenas, nada. Decirles que tampoco vamos a contar con presupuesto para la edición ni prensa de la película. Pero les podemos ayudar con su difusión, compartiendo sus cositas, rebotando sus posts. Mucha suerte, Tienen todo nuestro apoyo. Chao. ¿Y dónde van a difundir el proyecto, Yo estoy libre para cualquier cosa, conferencia o TikToks. ¿Sabes qué, boluda? ¡Ya fue el proyecto! ¡No hay plata! Mira, lo que yo puedo hacer es darte unos videos, los videos que se han grabado por aquí, vos le metés un par de efectos, lo colgás en tu TikTok, en tu Instagram, lo que quieras, boluda, lo que quieras, ¿sí? ¿Sabes qué? Mejor dedicate a otra cosa. Esto no da plata. ¿Viste? Yo soy una artista. Yo también. ¿Y eso qué ha pasado? Es real. ¡Tenemos frío! Y no hay presupuesto. ¡Tenemos hambre! Y no hay presupuesto. ¡Tenemos ganas de hacer pichi! Y no hay baños porque no hay presupuesto. No hay nada. ¿Cómo podemos crear si no tenemos ni el 1% de presupuesto nacional asignado a cultura? No hay suficientes lugares para poder colocar lo que queremos expresar. Porque no se está ejerciendo el derecho cultural a las expresiones culturales. Pero, Sammy Miau, el arte es lo que nos salva. El arte es lo que nos mantiene aquí de pie. Y por eso estamos en este programa. Y seguiremos creando. Porque volveremos con nuestro arte. Porque como artistas siempre regresaremos. Este ha sido nuestro último programa. Cultura, un derecho para todos. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Dale like y déjanos tu comentario si te gustó. Y síguenos en todas nuestras redes como @panquequita, @SamyMiau. y no te olvides de compartir porque así llegamos a más gente. Y recuerden, nuestros derechos culturales son Identidad cultural, educación y formación, comunicación e información, patrimonio, cooperación, expresiones culturales y creación cultural. Hay que conocer nuestros derechos culturales para que se respete y valore nuestra cultura peruana. Infórmate. El derecho cultural es esencial para ti y toda la humanidad. Tú me quieres, yo te quiero, eso es verdad. Pero ¿qué pasa con todos los demás? La sociedad no te debe marginar. Tu identidad eres libre de expresar. Si tú hablas quechua o aymara, shipi, washeninko, wawajun. Si tú cantas la flor de retama, si te gusta tu papita con atún. El derecho te ayuda a todo eso, a que nadie te falte el respeto. El derecho cultural es acceder, participar, contribuir, entender que tú eliges la vida cultural y la puedes expresar con libertad. Aquí la diversidad no es aceptada, aquí la diversidad es celebrada. A continuación te voy a leer los derechos que tú tienes que saber. Derecho a la identidad cultural, eso que tú decides, no tu mamá. Aquí la diversidad no es aceptada, aquí la diversidad es celebrada.